está por celebrar una especie de carrera en la escuela, como unos Juegos Olímpicos. El equipo D, junto a Leo, Amy y Alice, forman equipo. Sin embargo, Max y Leo no se ponen de acuerdo con el liderazgo. En eso, luego aparece un nuevo dinosaurio, una nueva carta que el equipo deberá ir a por ella. Leo y Ren, por su parte, deciden ir solos a por la carta, ya que le querían dar un regalo especial a Goma, declarándose como los mejores. ¿Podrá el equipo D conseguir la carta de dinosaurio? Se ve la escuela, es de día. La maestra estaba anunciando que mañana se correría una carrera, esas que eran de pasar las varas. Necesitaban formar equipos de 6 y sus padres podrían ir a verlo si querían. Max, Rex, Zoe, junto a Leo, Alice y Amy se juntaron. Obviamente iban a ser equipo. Leo decía que iban a ganar, ya que lo tenían a él. Max se molestaba un poco con este comentario. Decía que él también corría mucho más rápido y más rápido que él encima. Las chicas se veían desalentadas con esta actitud. Se ve que era bastante frecuente que Max y Leo compitan. Rex se ponía en el medio para que no peleen. Y tuvo una mejor idea. ¿Qué tal si cada uno practicaba por separado y luego mañana verían si de verdad entrenaron? Max aceptó, y Leo también. Sin embargo, seguía algo molesto. En eso se ve la casa de Max. Max, Zoe y Rex estaban practicando en el patio de la casa, mientras que Gabu, Az y Paris estaban correteándose por ahí también. Zoe le decía a Max que no se preocupara, que Leo siempre era así, y que no le debía seguir la corriente. Sin embargo, Max seguía algo molesto. Se ve la guarida de los piratas espaciales. El Saurophaganax, el Ceratosaurus y el Tarchiasaurus Chibi estaban corriendo ahí por los pasillos. Teo y Ren intentaban alcanzarlos. Sin embargo, estos dinosaurios eran muy escurridizos en su forma de bebé. No lograban alcanzarlos. Parecía que estaban jugando una carrera también. En eso se ve un parque. Hay varias personas. Se ve que iban a correr una maratón por ahí. Se ve una carta tipo viento encima de un árbol. La carta es azotada por el viento. Y así, activándose, aparece un Megaraptor. La gente que estaba ahí se asusta y corre. Se ve a Max, Rex y Zoe tirados en el suelo del patio. Estaban bastante cansados de practicar tanto para la carrera, cuando de repente el dinolector de Max, que estaba encima de la mesa del living, empezó a sonar. Max fue confundido a ver, y es que una nueva carta de dinosaurio había aparecido. Lo llamaban para la misión. En eso, el equipo D junto a sus dinosaurios corren hacia el laboratorio, en donde la pantalla del mapa de Riz marcaba Perú. Una nueva carta de dinosaurio había aparecido ahí. Rápidamente fueron teletransportados y llegaron a la zona donde estaba la carrera. Sin embargo, la gente parecía despreocupada. A los pies de Max llega una pelota de fútbol. Un niño se acerca a buscarla. Le decía que estaba calentando con su padre para la carrera. El niño se llamaba Yori y le dijo que tenían unas muy lindas mascotas, refiriéndose a sus dinosaurios. Sin embargo, él no creía que eran dinosaurios. Él estaba negado totalmente, ya que también le habían comentado a él que en el primer turno de la carrera, o sea el de madrugada, habían visto un monstruo, el cual espantó a todos. La carrera de él se iba a hacer, sin embargo la primera la habían suspendido. Él no creía mucho en esas cosas. Sin embargo, le dijo al equipo D que el monstruo lo habían supuestamente visto por aquí. Así que se pusieron a buscarlo. Mientras tanto, se ve la nave de los piratas espaciales volando. Teo estaba manejando y Ren de copiloto. Habían ido ellos dos solos, sin Aiko, ya que querían ganarle ventaja a Aiko y sorprender a Goma. Rápidamente se dirigían hacia Perú, para ir a por la carta de dinosaurio. En eso, la carrera de Yori iba a comenzar. El árbitro estaba por dar la señal de inicio, cuando de repente el Megaraptor apareció en el medio del camino. Yori vio al dinosaurio y no lo podía creer. Todos salían corriendo. Ahí es donde Max rápidamente notó que había un dinosaurio. Todo el equipo D, junto a sus dinosaurios, fue a la zona. Yori salió corriendo hacia el equipo D, diciéndoles que había un dinosaurio. Rápidamente, Rex convertía a Az en carta y lo invocaba en su forma adulta.
Az corría hacia el Megaraptor para pegarle con su cabeza. Sin embargo, el Megaraptor se movía esquivando el golpe. Este dinosaurio era bastante rápido. Az intentaba golpear al Megaraptor, sin embargo, este saltaba y golpeaba con sus pies a Az. Yori observaba confundido, preguntándoles si de verdad esto era un dinosaurio o era alguna otra cosa. Yori también interpretó que sus mascotas eran dinosaurios. Rex le dijo que mantenga el silencio con este secreto. Mientras tanto, Az seguía golpeándose contra el Megaraptor. En eso, se ve como Ren y Teo llegaban a la zona, bajándose rápidamente su nave. Yori también notaba su presencia, alertando al equipo de que 2 nuevas personas habían llegado. Teo y Ren invocaban a sus respectivos dinosaurios, invocando así al Ceratosaurus y al Tarchia. El Tarchiasaurus y el Ceratosaurus rápidamente embestían contra Az, tirándolo al suelo, y luego rodeaban al Megaraptor. Rex iba a necesitar ayuda, así que rápidamente Max y Zoe invocaron a Gabu y a Paris. Gabu y Paris lograron sacar al Ceratosaurus y al Tarchiasaurus de encima de Az y el Megaraptor. Teo y Ren invocaban a sus dinosaurios la armadura espectral, y Max, Rex y Zoe también lo hacían. Max se ponía en el papel de líder, diciéndole a Rex que vaya por el Megaraptor, y que Zoe y él iban a pelear contra el Ceratosaurus y el Tarchia. Gabu estaba peleándose contra el Ceratosaurus, Paris estaba golpeando al Tarchiasaurus, y Az estaba persiguiendo al Megaraptor, que escapaba bastante. En eso, Teo quería terminar rápido con esto, así que rápidamente invocó una carta ataque para el Ceratosaurus, convirtiendo así a Gabu en carta. Luego, Ren quería hacer lo mismo, ya que la idea era terminar con estos 2 dinosaurios e ir a por el Megaraptor, que estaba correteándose contra Az. En eso, Ren pasa su carta de ataque, Levitación de Roca, el cual el Tarchiasaurus le hacía el ataque a Paris. Sin embargo, el Megaraptor, que estaba corriendo, se pasaba enfrente de este ataque, recibiendo el ataque también. El Megaraptor, luego de recibir el ataque, se convertía en carta. Paris estaba algo debilitada, sin embargo, podía hacer un ataque más, así que Rex y Zoe rápidamente invocaron una carta de ataque. Rex, por su parte, activó la carta de Ciclón, y Zoe ala de acero. Así es como el Ceratosaurus se convirtió en carta, y el Tarchiasaurus igual. Ren y Teo se lamentaban por esto, mientras que Max recogía la carta de Gabu del suelo. En esto, todos intentaban buscar dónde había quedado la carta del Megaraptor. En eso, Yori logró agarrar la carta, que estaba algo escondida. En eso, Teo y Ren iban hacia Yori. Yori estaba con miedo, no sabía qué hacer, pero Paris le daba un coletazo a ambos, mandándolos hacia la nave nuevamente. En eso, Yori le daba la carta a Max, diciéndole a los 3 que hacían muy buen equipo, y que su secreto de los dinosaurios sería bien guardado, no le iba a decir a nadie. Max le deseaba suerte en su carrera, y que ellos tenían una mañana, así que debían irse. Teo y Ren iban volviendo en su nave. Ellos estaban bastante enojados, bastante cansados también. Pensaban ir a tomar un batido, y no decirle nada a Goma, ya que decían que no había testigos. Al día siguiente, se ve la escuela. El Dr. Ancient, Spike y toda la familia del equipo D están ahí alentándolos. Están a punto de empezar la carrera. En eso, Max, Rex y Zoe junto a Leo, Alice y Amy están reunidos. Max había dejado un poco el ego de lado, diciéndole a Leo que confiaba en él, ya que eran un equipo, como había dicho Yori. Leo entendió eso y le dijo lo mismo a Max. Todos ponían el puño en el centro, deseándose mucha suerte. Y la carrera de varas estaba a punto de comenzar. La maestra daba el inicio. Rex era el primero en salir, corría con la vara y luego se la daba a Amy. Amy seguía corriendo y luego se la daba a Zoe. Zoe corría y se la pasaba a Alice, mientras los padres de todos los alumnos gritaban emocionados por la carrera. Alice estaba corriendo y le pasaba la vara a Leo. Finalmente, Leo le pasaba la vara a Max. Max la agarraba y corría lo más rápido que podía, llegando primero a la meta. Todos celebraban su victoria. Max, Rex, Zoe, Leo, Amy y Alice habían sido los ganadores oficiales de la competencia. La maestra finalmente los declaraba como el equipo ganador.